Aquello que niegas te somete, aquello que aceptas te transforma. Carl Jung. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas separaciones parecen destruir completamente nuestra esencia, mientras que otras, igualmente dolorosas, se convierten en portales para nuestra transformación más profunda? ¿Has notado cómo ciertas personas logran emerger de relaciones rotas con una fuerza interior jamás vista, mientras que otras permanecen atrapadas entre los escombros por años? O quizás te estás cuestionando por qué, aún sabiendo que esa relación no era saludable, todo tu ser sigue clamando por un regreso a lo conocido, por muy doloroso que fuera. En este video, comprenderás las capas más profundas del dolor de la separación a través de los ojos de la psicología analítica de Jung. Descubrirás cómo el abandono puede ser el detonante para el verdadero encuentro con tu totalidad. Aprenderás a transformar el rechazo en un viaje de individuación que despierta partes adormecidas de tu ser. Y lo que es más importante, entenderás que este dolor no es solo sufrimiento, es un llamado de tu alma para reconocer tu propia plenitud. Existe una sabiduría ancestral en las heridas que nos parecen imposibles de soportar. Hay algo escondido detrás de las lágrimas que no imaginas, algo que solo quien mira a las sombras puede encontrar. Es allí, en el punto más oscuro de la noche interior, donde una verdad silenciosa espera ser revelada. Y cuando llegues al tema del reencuentro con tu mitad perdida, descubrirás el verdadero propósito de aquello que hoy parece solo destrucción. Vamos a empezar. El abismo donde la luz se apaga. Cuando un amor termina, no es solo una persona la que se va. Es como si un mundo entero se desmoronara dentro de ti. Los cimientos que creías inquebrantables revelan su fragilidad. El suelo desaparece bajo tus pies. Jung comprendió que este abismo no es solo emocional. Es una ruptura en la conciencia que nos conecta con los arquetipos más primitivos del abandono. Es el retorno al caos primordial, aquel que precede a toda creación. Imagina a alguien que despertó un día común, tomó café con la persona amada y horas después escuchó las palabras que lo cambiaron todo. No puedo seguir. El mundo que existía por la mañana ya no existe por la noche. El futuro planeado desaparece. Las memorias compartidas ahora pesan como piedras. Ese alguien puede ser tú ahora, o puedes haberlo sido en algún momento. La devastación no es solo sobre perder al otro, es sobre perder la narrativa que habías construido sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre tu valor. La devastación nunca es solo sobre el otro, es sobre la disolución de la historia que construimos sobre nosotros mismos. Cuando Jung hablaba de la noche oscura del alma, se refería a momentos como este. Momentos en que todas las luces se apagan y nos vemos forzados a navegar en la oscuridad absoluta de nuestra psique. Es allí, cuando todos los puntos de referencia externos desaparecen, que empezamos a encontrar la brújula interior. ¿Alguna vez has sentido que tu dolor es tan profundo que parece no tener fondo? Esa sensación de caída infinita es, paradójicamente, el primer paso hacia una nueva conciencia. En el abismo de la separación, el inconsciente empieza a hablar más fuerte. Sueños intensos, sincronicidades extrañas, emociones avasalladoras que parecen no tener un origen identificable, todo esto son señales de que capas más profundas de tu psique están emergiendo. Y es por eso que el consejo de seguir adelante o superarlo rápido es tan ineficaz. No es solo una cuestión de tiempo cronológico, es un viaje a través de las capas de tu psique, una travesía que no puede ser apresurada, solo vivida con conciencia. Imagina a una mujer que después de 20 años de matrimonio es abandonada sin previo aviso. Su pareja simplemente hizo las maletas y dijo que ya no la amaba. Durante semanas apenas puede levantarse de la cama. El mundo perdió sus colores. Se pregunta cómo seguirá viviendo. Lo que ella no percibe en esos primeros momentos de dolor agudo es que este abismo no es el fin de su historia, es el inicio de una nueva, aquella en la que ella finalmente será la protagonista. Fragmentos de espejo, la imagen despedazada. Cuando somos rechazados, algo muy particular sucede con nuestra autoimagen.
Es como si miráramos un espejo y de repente se hiciera añicos ante nuestros ojos. La imagen que teníamos de nosotros mismos se fragmenta. Jung llamaría a esto una ruptura en la persona, la máscara social que construimos y presentamos al mundo. Cuando alguien que amamos profundamente nos rechaza, esa persona sufre un golpe devastador. Al fin y al cabo, si alguien que conocía nuestras partes más íntimas decidió que no éramos suficientes, ¿qué dice eso sobre quiénes somos realmente? Es en ese momento cuando surgen preguntas dolorosas. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué no soy suficiente? ¿Cómo no me di cuenta de que esto pasaría? Imagina a un hombre que siempre se vio como un compañero atento y dedicado. Su identidad estaba profundamente ligada a su capacidad de cuidar y proteger. Cuando su compañera decide dejarlo, diciendo que se siente asfixiada por sus cuidados excesivos, él no solo pierde la relación, pierde la imagen que tenía de sí mismo. El rechazo no solo rompe el corazón, fragmenta el espejo en el cual veíamos nuestra propia cara. Cada fragmento de ese espejo roto refleja una pregunta, una duda, una inseguridad. Y es aquí donde la sabiduría junguiana ofrece una perspectiva transformadora. Estos fragmentos no son solo destrozos, son piezas de un rompecabezas que, cuando se reorganizan, revelan una imagen mucho más completa y verdadera de quiénes somos. ¿Ya te has dado cuenta de cómo, después de una separación dolorosa, empezamos a cuestionar aspectos de nosotros mismos que nunca habíamos cuestionado antes? Este cuestionamiento, por muy doloroso que sea, es el inicio de un proceso de autoconocimiento mucho más profundo. El espejo roto nos fuerza a mirar cada fragmento individualmente, a partes de nosotros que estaban escondidas detrás de la imagen completa e idealizada, partes que quizás ni nosotros mismos conocíamos bien. Y aquí está la oportunidad. En lugar de intentar pegar rápidamente los trozos para recrear la misma imagen de antes, podemos usar esos fragmentos para componer un mosaico nuevo, uno que refleje no solo quiénes pensábamos ser, sino quiénes somos realmente, con todas nuestras complejidades y contradicciones. El encuentro con nuestros monstruos interiores. Cuando el dolor de la separación se instala, no viene solo. Trae consigo viejas, pero frecuentemente ignoradas, compañías. Nuestros miedos más profundos, inseguridades arraigadas, iras reprimidas. Jung llamó a esto el encuentro con la sombra, esa parte de nosotros que mantenemos escondida, no solo de los demás, sino principalmente de nosotros mismos. La sombra está formada por todo aquello que negamos en nosotros, que escondemos, que reprimimos por no considerarlo aceptable o admirable. Y como Jung nos enseñó, cuanto más negamos la sombra, más poder tiene sobre nosotros. El abandono tiene un efecto único. Desgarra el velo que mantenía nuestra sombra oculta. De repente, nos vemos cara a cara con nuestros monstruos interiores. Imagina a alguien que siempre se enorgulleció de su independencia emocional, de nunca necesitar a nadie. Cuando esta persona es dejada por un amor profundo, algo inesperado sucede. Emerge una dependencia desesperada, un miedo avasallador a quedarse solo, una necesidad casi física de la presencia del otro. Esta persona está encontrando su sombra, la parte dependiente y vulnerable que siempre existió, pero que nunca pudo ser reconocida o expresada. Nuestras heridas más profundas son portales hacia las partes más auténticas de nuestro ser. Este encuentro es doloroso porque desafía fundamentalmente la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es como descubrir a un extraño viviendo en nuestra propia casa, un extraño que en realidad siempre estuvo allí, que manteníamos encerradas en el sótano de la conciencia. ¿Alguna vez te has sorprendido con la intensidad de los sentimientos que surgieron después de una separación, con pensamientos o comportamientos que parecían no pertenecerte? Esa es tu sombra manifestándose. La sabiduría junguiana nos enseña que el camino no es intentar expulsar a esos monstruos, eso solo los fortalecería. El camino es reconocerlos, integrarlos, comprender lo que tienen que enseñarnos sobre quiénes somos realmente.
Imagina a un hombre que, después de ser abandonado, descubre en sí una rabia que nunca había experimentado. Fantasea con la venganza, con hacer sufrir al otro. Esos pensamientos lo asustan porque contradicen su autoimagen de persona pacífica y racional. Lo que no percibe es que esa rabia, cuando es reconocida e integrada conscientemente, puede transformarse en fuerza, en autoafirmación, en capacidad de establecer límites saludables. La sombra, cuando se trae a la luz, revela sus dones, y quizás esta sea la primera gran lección de la separación. Lo que más tememos enfrentar en nosotros mismos puede contener exactamente lo que más necesitamos para reconstruirnos. Las corrientes invisibles del deseo. Existe algo peculiar en el dolor de la separación que la psicología tradicional a menudo no aborda: su semejanza con la abstinencia de una sustancia química. Jung comprendía que las relaciones tienen una dimensión alquímica, no solo unen a dos personas, sino que crean una tercera entidad, un campo energético propio. Cuando ese campo se rompe, experimentamos un verdadero síndrome de abstinencia. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma claman por la presencia del otro como un adicto clama por su droga. Esto no es una exageración poética. Estudios neurocientíficos modernos confirman lo que Jung intuía. El amor romántico activa los mismos circuitos cerebrales que las sustancias adictivas, y la separación dispara los mismos mecanismos neurológicos de la abstinencia. Imagina a alguien que, aun sabiendo que fue traicionado repetidamente, aun teniendo claridad racional de que la relación era perjudicial, todavía siente un deseo abrumador de volver, de llamar a su expareja, de revisar sus redes sociales obsesivamente. Lo que llamamos amor muchas veces esconde una adicción a sensaciones que no comprendemos. Jung entendía que esta mono por el otro no es solo emocional. Tiene raíces en niveles más profundos de la psique, conectándose con arquetipos primordiales de unión y separación, vida y muerte. El otro se convierte, simbólicamente, en nuestra fuente de vida, y perderlo parece equivalente a la muerte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aun sabiendo que una relación ha llegado a su fin, tu cuerpo parece no aceptar esa realidad? ¿Por qué tu sistema nervioso sigue en estado de alerta, buscando señales de la persona que se fue? Es porque el vínculo formado no era solo psicológico o emocional, era también energético, químico, instintivo. Operaba en niveles que la razón consciente no alcanza fácilmente. Y es aquí donde reside uno de los mayores desafíos de la separación: reconocer que parte de lo que sentimos como amor eterno puede ser en realidad una dependencia. Reconocer que esa sensación de no puedo vivir sin ti es literalmente una abstinencia, no una verdad existencial. Imagina a una mujer que, tras terminar una relación abusiva de años, aún siente un vacío inexplicable cuando está lejos de su expareja. Ella se culpa por esta contradicción. ¿Cómo puedo extrañar a alguien que me hacía daño? Lo que ella no comprende es que su cuerpo y su psique están respondiendo a patrones mucho más antiguos y profundos que su comprensión racional de la situación. Y que, al igual que cualquier desintoxicación, este proceso exigirá tiempo, paciencia y, sobre todo, compasión consigo misma. Reconocer estas corrientes invisibles del deseo es el primer paso para comenzar la liberación. El laberinto de la autoacusación. Existe una fase particularmente dolorosa en el viaje de la separación, aquella en la que volvemos nuestra ira y frustración contra nosotros mismos. Jung lo entendería como un movimiento de la psique para intentar mantener algún control sobre una situación que en realidad escapa a nuestro dominio. Al fin y al cabo, si el problema es mío, yo puedo arreglarlo. Si yo soy el culpable, existe una solución. Es menos aterrador creer que hemos fallado que aceptar que algunas cosas simplemente no estaban en nuestro poder. Y así comenzamos a recorrer el laberinto de la autoacusación, revisitando cada momento, cada palabra, cada gesto, buscando dónde erramos, qué podríamos haber hecho diferente, cómo podríamos haber evitado el desenlace doloroso. Imagina a un hombre que,
tras el fin de su matrimonio de 15 años, pasa noches en vela repasando mentalmente todas las discusiones, todos los momentos en que perdió la paciencia, todas las veces en que no estuvo presente como debería. Si hubiera sido más atento, si hubiera demostrado más afecto, si hubiera trabajado menos, culparse a sí mismo es un intento desesperado de encontrar orden en el caos de la separación. Este hombre está intentando inconscientemente preservar la ilusión de control, porque si él es el único responsable, entonces todavía hay esperanza. Él puede cambiar, puede mejorar, puede reconquistar lo que perdió. El problema es que esta autoacusación rara vez nos lleva a la verdadera comprensión. Al contrario, nos aprisiona en un ciclo de culpa que corroe nuestra autoestima y oscurece nuestra capacidad de ver la situación en su complejidad. Jung nos enseñaría que las relaciones son sistemas complejos donde la responsabilidad nunca es unilateral. Son danzas donde ambos compañeros contribuyen al ritmo, a los tropiezos, a los momentos de armonía y desarmonía. ¿Alguna vez has notado cómo, en esta fase de culpabilización, tendemos a idealizar al otro y a demonizarnos a nosotros mismos? ¿Cómo nos convertimos en jueces implacables de nuestras propias acciones mientras justificamos o minimizamos las del otro? Esta distorsión es comprensible como mecanismo de defensa, pero es también un obstáculo para la verdadera curación. Porque la curación comienza con la verdad, no la verdad absoluta y objetiva, que quizás ni exista, sino la verdad que reconoce la humanidad, las limitaciones y las contribuciones de todos los involucrados. Imagina a una mujer que asume toda la responsabilidad por el fin de su relación porque no pudo tener hijos. Se tortura con la idea de que falló como mujer, como pareja, como ser humano. Lo que no percibe es que esa autoacusación es una forma de intentar dar sentido a algo que en esencia no tiene un culpable. La salida del laberinto de la autoacusación no está en encontrar más razones para culparse, ni en transferir toda la culpa al otro. Está en comprender que algunas cosas simplemente suceden, que las relaciones a veces llegan a su fin no por un fallo moral de alguien, sino porque los caminos humanos divergen, porque las necesidades cambian, porque la vida es un flujo constante, no un estado estático. La verdadera libertad comienza cuando aceptamos que no todo está bajo nuestro control, y que eso, por más aterrador que parezca, también significa que no todo es nuestra responsabilidad. La llama que purifica las heridas. Hay un momento en el viaje de la separación que muchos temen, pero que Jung reconocería como esencial: el despertar de la rabia. Después de culparnos, de idealizar al otro, de intentar negociar con la realidad, finalmente permitimos que la indignación emerja. Es como si una llama se encendiera dentro de nosotros, inicialmente pequeña, luego cada vez más intensa. Una llama que quema ilusiones, dependencias, falsas esperanzas. Una llama que, cuando es conscientemente acogida, tiene el poder de purificar nuestras heridas más profundas. Nuestra cultura tiende a demonizar la rabia, especialmente cuando es expresada por ciertos grupos. Se nos enseña a reprimirla, a considerarla menos noble que la tristeza, menos aceptable que el perdón, pero Jung entendería la rabia como una energía psíquica poderosa y necesaria. Cuando se canaliza adecuadamente, imagina a alguien que, tras meses de depresión por haber sido abandonado, finalmente se permite sentir rabia. Rabia por haber sido engañado, rabia por haber entregado tanto de sí a alguien que no supo valorar, rabia por todo el tiempo perdido. Y, en esa rabia, algo inesperado sucede. Empieza a recuperar su vitalidad. La rabia consciente es el fuego que transforma el dolor pasivo en fuerza activa. Esta no es una rabia destructiva, orientada a la venganza o a la represalia. Es una rabia transformadora, que nos reconecta con nuestra dignidad, con nuestro valor, con nuestros límites. Es el fuego alquímico que transforma el plomo del dolor en oro de la conciencia. ¿Alguna vez has notado cómo es precisamente cuando empezamos a sentir rabia que finalmente comenzamos a actuar? A cuidarnos a nosotros mismos,
a establecer límites, a dirigir nuestra energía hacia nuestra propia reconstrucción en lugar de desperdiciarla intentando recuperar el pasado. Es en esta fase que muchas personas inician transformaciones físicas. Entran al gimnasio, cambian su look, renuevan su guardarropa. Lejos de ser actitudes superficiales, estos gestos simbolizan algo profundo. Estamos reclamando el derecho a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia imagen, a nuestra propia vida. Imagina a un hombre que, tras ser traicionado, pasa por meses de depresión profunda, apenas logrando levantarse de la cama. Un día, la rabia finalmente emerge. Se corta el cabello que mantenía largo porque su expareja lo prefería así. Empieza a practicar un deporte que siempre quiso, pero nunca intentó porque ella no lo aprobaba. Retoma el contacto con amigos que se habían alejado durante la relación. Lo que estamos presenciando no es solo un cambio exterior, sino un profundo reajuste psíquico. La energía que estaba aprisionada en el dolor, en la autoacusación y en la idealización del otro, ahora está siendo redirigida hacia el fortalecimiento del self. Jung nos diría que esta rabia, cuando es consciente, es en realidad un aspecto del arquetipo del guerrero interior. Aquella parte de nosotros que sabe luchar por lo que es justo, que reconoce su valor y no permite que se le menosprecie. La clave está en sentir esta rabia plenamente, honrarla como mensajera de nuestra dignidad, pero no permitir que se cristalice en amargura o se transforme en acciones destructivas. Es un fuego que debe quemar lo que necesita ser eliminado, purificar lo que puede ser salvado, y luego, como toda llama, naturalmente transformarse en otra cosa. Atravesando el desierto con los pies descalzos. Hay un momento en el viaje de la separación que pocos discuten, pero que es quizás el más transformador. Aquel en el que después de la devastación inicial, después de la culpa, después de la rabia, nos encontramos en un vasto desierto interior. Ya no completamente destruidos, pero aún lejos de estar reconstruidos. Jung llamaría a esto la fase del anigredo en la alquimia psíquica, el estadio de la oscuridad, de la calcinación, donde el material bruto de nuestras experiencias se reduce a su esencia más básica. Es el desierto que precede a la tierra prometida. En este desierto caminamos con los pies descalzos, sin las protecciones que antes nos escudaban de la realidad, sin los falsos consuelos de las ilusiones, sin la anestesia de la negación. Sentimos cada piedra, cada espina, cada grano de arena de la realidad. Imagina a alguien que perdió no solo una relación, sino todo el mundo social que la acompañaba. Amigos en común que se alejaron. Tradiciones familiares que ya no forman parte de su vida. Lugares que ya no puede frecuentar sin que resurjan recuerdos dolorosos. El verdadero heroísmo no está en evitar el dolor, sino en encontrar significado a través de él. Esta persona está atravesando su desierto personal. Y como en todo desierto, hay momentos de desorientación, de sed extrema, de espejismos que prometen alivio, pero desaparecen al acercarnos. Jung entendería esta travesía no como castigo, sino como iniciación. En las sociedades tradicionales, los rituales de paso frecuentemente implicaban periodos de aislamiento, privación, confrontación con los propios límites. No para quebrar el espíritu, sino para fortalecer el alma. ¿Alguna vez has notado cómo, después de una separación profunda, hay un periodo en el que nos sentimos como extranjeros en nuestra propia vida? Como si estuviéramos reaprendiendo a habitar nuestro propio cuerpo, a ocupar nuestro propio espacio, a identificar nuestros propios deseos separados de los deseos del otro. Es porque, de cierta forma, estamos renaciendo. Y todo nacimiento exige una travesía por un territorio estrecho, incómodo, aparentemente interminable. Exige contracción antes de la expansión. Imagina a una mujer que, tras 20 años de un matrimonio que definía toda su identidad, ahora necesita redescubrir quién es sin el título de esposa de. Ella oscila entre momentos de liberación y momentos de pánico absoluto ante el vacío de posibilidades. Esta mujer está en el corazón del desierto. Y aunque no pueda verlo desde donde está, cada paso que da en esa arena hirviente
la acerca no solo a una nueva relación futura, sino a una relación renovada consigo misma. Jung nos enseñaría que esta travesía del desierto es, en realidad, el viaje del héroe que cada uno de nosotros está llamado a emprender. No el héroe de las películas de acción, sino el héroe interior que tiene el coraje de enfrentar sus propios demonios, de seguir cuando todo parece perdido, de encontrar agua donde otros solo ven arena. Y así como en el mito, el héroe nunca regresa del viaje siendo la misma persona que partió. Regresa transformado, llevando no solo cicatrices, sino también tesoros que solo podrían ser encontrados en el corazón de la prueba. El reencuentro con la mitad perdida. Uno de los aspectos más profundos y menos comprendidos de la separación es cómo nos fuerza a confrontar nuestro animus o ánima, los aspectos contrasexuales de nuestra psique que Jung identificó como partes complementarias de nuestra totalidad. Cuando estamos en una relación íntima, frecuentemente proyectamos esas partes de nosotros mismos en el otro. El hombre proyecta su anima, su aspecto femenino interior, en la pareja. La mujer proyecta su animus, su aspecto masculino interior, en el compañero, y de cierta forma, externalizamos la relación con esas partes esenciales de nosotros mismos. Cuando la separación ocurre, esas proyecciones se interrumpen bruscamente. De repente, necesitamos recoger esas partes, reintegrarlas, reconocer que lo que buscábamos en el otro siempre estuvo, de alguna manera, dentro de nosotros. Imagina a un hombre que siempre delegó a su pareja los aspectos de cuidado, sensibilidad y conexión emocional en su vida. Cuando ella se va, él no solo pierde a la mujer que amaba, pierde el canal a través del cual accedía a su propia sensibilidad, su propio lado nurturador, su propia capacidad de vulnerabilidad. El mayor reencuentro después de una separación no es con otra pareja, sino con partes olvidadas de nosotros mismos. Este es quizás el aspecto más transformador del dolor de la separación. Nos fuerza a un reencuentro con nuestra propia totalidad, con aspectos de nosotros mismos que habíamos delegado o descuidado. ¿Alguna vez has notado cómo, después de una separación significativa, muchas personas desarrollan talentos o intereses que antes parecían adormecidos? ¿Cómo se redescubren a través de actividades que habían abandonado o nunca explorado? Es porque están reintegrando aspectos de su psique que antes eran vividos indirectamente, a través del otro. Están reclamando partes de su totalidad. Imagina a una mujer que siempre delegó a su pareja las decisiones financieras, la asertividad, las iniciativas. Cuando él se va, ella inicialmente se siente completamente perdida, incapaz de navegar aspectos prácticos de la vida que antes no eran su área. Gradualmente, sin embargo, ella comienza a descubrir en sí misma una fuerza, una capacidad de decisión, una autonomía que no sabía poseer. Lo que estamos presenciando no es solo una adaptación práctica, es la integración del animus, el aspecto masculino de la psique que estaba siendo proproyectado en la pareja y ahora necesita ser reconocido como parte de ella misma. Jung entendería este proceso como un paso crucial en el viaje de individuación, el camino hacia la totalidad psíquica donde reconocemos e integramos todas las facetas de nuestro ser. Y quizás esta sea la gran ironía de la separación. Al perder a quien parecía nuestra mitad, nos vemos obligados a descubrir que siempre fuimos enteros. Que la plenitud que buscábamos en el otro siempre estuvo de alguna manera esperando ser reconocida dentro de nosotros. Esto no significa que no necesitemos relaciones o que debamos buscar una autosuficiencia aislada. Significa que las relaciones más saludables son aquellas formadas por dos personas que reconocen su propia integridad en lugar de depender una de la otra para sentirse completas. Cuando el azar revela su rostro divino. Existe un aspecto de la separación que trasciende lo puramente psicológico, la sincronicidad. Jung definía sincronicidad como coincidencias significativas, eventos aparentemente accidentales que parecen cargados de significado y propósito sin una explicación causal evidente. En las rupturas amorosas,
Estas sincronicidades con frecuencia se intensifican. De repente, nos encontramos con señales, encuentros casuales, mensajes que parecen dialogar directamente con nuestra situación interior, como si el universo externo estuviera conspirando para reflejar e iluminar nuestro viaje interno. Imagina a alguien que, devastado tras una separación, enciende la radio y escucha exactamente la canción que tiene un profundo significado para su historia. O abre un libro aleatoriamente y encuentra un pasaje que parece escrito específicamente para su situación. O encuentra, sin planearlo, a una persona que ofrece exactamente la perspectiva que necesitaba en ese momento. La sincronicidad nos muestra que estamos insertos en una red de significados que transciende nuestra comprensión racional. Para Jung, estos eventos no son meras coincidencias. Son manifestaciones de un principio organizador más profundo que él llamaba unus mundus, la unidad fundamental entre los fenómenos físicos y psíquicos, entre el mundo exterior e interior. ¿Alguna vez has notado cómo, en momentos de profunda transformación personal, el mundo a tu alrededor parece reorganizarse de maneras misteriosas? ¿Cómo puertas se cierran y otras se abren? ¿Cómo encuentros significativos ocurren sin planificación? ¿Cómo obstáculos y oportunidades surgen exactamente cuando los necesitamos? Es como si la propia realidad externa estuviera respondiendo al proceso de transformación interna, como si nuestro inconsciente y el mundo material estuvieran en un diálogo constante, una danza de significados que trasciende nuestra comprensión lineal y causal. Imagina a una mujer que, tras una separación dolorosa, decide hacer un viaje sin rumbo definido, solo siguiendo su intuición. En esa jornada encuentra lugares, personas y situaciones que parecen espejar exactamente su proceso interior, ofreciendo introspecciones y sanación que ninguna terapia formal podría proporcionar. Lo que ella está experimentando no es solo una serie de coincidencias, es la sincronicidad en acción. Es el universo respondiendo a su búsqueda interior, ofreciendo reflejos externos de su viaje psíquico. Jung nos enseñaría que estos momentos de sincronicidad son especialmente poderosos durante crisis de transformación, como la separación amorosa. Son puentes entre el consciente y el inconsciente, entre lo personal y lo colectivo, entre lo humano y lo cósmico. Nos recuerdan que, incluso en los momentos más solitarios de nuestro viaje, estamos insertos en una red mayor de significados, que nuestras historias personales, por más únicas que sean, se conectan a patrones arquetípicos que trascienden tiempo y espacio. Y quizás el mayor consuelo que podemos encontrar en las sincronicidades sea exactamente este: la sensación de que incluso cuando perdemos una conexión preciosa con otro ser humano, nunca estamos realmente desconectados del tejido más amplio de la existencia. Máscaras nuevas para un mundo nuevo. A medida que avanzamos en nuestro viaje de sanación tras la separación, llegamos a un momento crucial: la reconstrucción de nuestra persona. Jung usaba el término persona para describir la máscara social que usamos, el rostro que presentamos al mundo, no en el sentido de falsedad, sino como interfaz necesaria entre nuestro mundo interior y el exterior. Cuando una relación significativa termina, nuestra persona anterior frecuentemente ya no sirve. Fue moldeada en parte por nuestra relación con el otro, por cómo nos veíamos como pareja, por cómo queríamos ser vistos en el contexto de esa relación. Ahora necesitamos crear nuevas máscaras, no para esconder quiénes somos, sino para expresar de forma auténtica en quién nos estamos convirtiendo. Imagina a alguien que durante años construyó su identidad social como mitad de una pareja. Sus amigos eran amigos de la pareja. Sus intereses eran compartidos. Su forma de vestir, de hablar, de comportarse socialmente, todo estaba entrelazado con su identidad como pareja. Cuando esa relación termina, se encuentra no solo emocionalmente desnudo, sino socialmente desorientado. ¿Cómo presentarse al mundo? ¿Cómo interactuar? ¿Qué rostro mostrar cuando el rostro familiar ha sido destrozado? Reconstruir la persona no es esconderse detrás de máscaras falsas,
es crear interfaces auténticas entre nuestro nuevo interior y el mundo. Esta reconstrucción es delicada y profundamente creativa. No se trata de simplemente volver a ser quienes éramos antes de la relación. Eso sería negar todo el crecimiento, toda la transformación por la que pasamos. Tampoco se trata de crear una persona reactiva, definida por la negación de lo que vivimos o por el resentimiento. Se trata de integrar las lecciones, las heridas cicatrizadas, las nuevas comprensiones en una expresión social que refleje genuinamente en quién nos hemos convertido. ¿Alguna vez has observado cómo personas que han pasado por separaciones profundas con frecuencia reinventan no solo su apariencia, sino toda su forma de estar en el mundo? ¿Cómo desarrollan nuevos intereses, nuevos círculos sociales, nuevas maneras de expresarse? Esa reinvención, cuando es auténtica, no es superficial. Es la manifestación externa de una profunda reorganización interna. Es la creación de nuevas interfaces que permitan que nuestro yo renovado se comunique con el mundo de manera efectiva. Imagina a una mujer que, tras el fin de un matrimonio largo, redescubre pasiones que había abandonado, desarrolla talentos que estaban adormecidos, cultiva nuevas amistades basadas en intereses genuinos, no en roles sociales. Su forma de vestir cambia, su lenguaje corporal se transforma, su voz encuentra nuevos tonos. Lo que presenciamos no es solo una adaptación a la pérdida, es el florecimiento de una persona más alineada con su verdadero ser. Una máscara que, paradójicamente, permite mayor autenticidad, mayor expresión de su esencia. Jung nos enseñaría que esta reconstrucción de la persona es parte esencial del proceso de individuación tras una crisis. Es la creación de un nuevo vaso, capaz de contener y expresar al ser transformado que emergió de la prueba. Y quizás aquí radique una de las oportunidades más preciosas de la separación, la oportunidad de reimaginar no solo cómo nos relacionamos con otros, sino cómo nos presentamos al mundo. La oportunidad de crear máscaras que, en lugar de esconder, revelan más plenamente quiénes somos realmente. La fénix que renace de sus propias cenizas. Cuando llegamos a este punto del viaje, algo extraordinario comienza a suceder. Percibimos que aquello que parecía ser solo destrucción era en realidad el preludio necesario para un renacimiento más profundo. Jung comprendía este proceso a través del simbolismo alquímico de la muerte y el renacimiento. La nigredo, oscuridad, que precede a la rubedo, rojura. La destrucción que antecede a la creación. La fénix que necesita ser reducida a cenizas antes de poder renacer en su forma más gloriosa. Es aquí donde el ciclo lo iniciado en la devastación se completa, donde el abismo que parecía no tener fondo se revela como el útero de una nueva conciencia, donde la pérdida que parecía solo una resta se revela como el espacio necesario para una suma más significativa. Imagina a alguien que, años después de una separación devastadora, mira hacia atrás y percibe con claridad cristalina. Aquel final que parecía ser la mayor tragedia de su vida fue en realidad el catalizador para su mayor crecimiento. Sin aquella ruptura, sin aquel dolor, nunca habría descubierto sus propias fuerzas, nunca habría encontrado su verdadero camino, nunca se habría convertido en quien es hoy. El verdadero renacimiento no es volver a ser quienes éramos, es convertirnos en quienes siempre estuvimos destinados a ser. Este es el profundo paradoxo de la separación, cuando es vista a través de la lente junguiana. Lo que parece ser el fin se revela como el inicio. Lo que sentimos como rechazo se convierte en el impulso hacia una autoaceptación más profunda. Lo que vivimos como abandono se transforma en un reencuentro con nuestra propia totalidad. ¿Has notado cómo las personas que han pasado por separaciones profundamente procesadas frecuentemente exhiben una cualidad luminosa, una sabiduría tranquila, una fuerza serena que no poseían antes? ¿Cómo parecen más completas, más centradas, más presentes en sus propias vidas? Es porque atravesaron el fuego transformador y permitieron que no solo destruyera, sino que también purificara y recreara.
Permitieron que el dolor no fuera solo sufrimiento, sino también maestro. Imagina a una mujer que, tras la separación, se sumergió en el trabajo interior, enfrentó sus sombras, integró partes rechazadas de sí misma, reconstruyó su identidad desde el centro, no desde la periferia. Hoy, ella no solo superó la separación, la incorporó como parte preciosa de su viaje de individuación. Lo que presenciamos no es solo una recuperación, es una transformación alquímica, el plomo del dolor transmutado en oro de la sabiduría. Jung nos recordaría que esta transformación no ocurre automáticamente. Requiere conciencia, coraje y trabajo interior constante. Requiere la disposición de enfrentar la oscuridad, de habitar la incomodidad, de cuestionar nuestras narrativas limitantes, de integrar lo que fue fragmentado. Y quizás esta sea la invitación más profunda que la separación nos ofrece. No solo seguir adelante o encontrar a otra persona, sino usar esta ruptura como portal hacia una relación más profunda con nuestra propia alma, con los misterios de la existencia, con el viaje continuo de convertirnos en quienes verdaderamente somos. Porque el fénix no renuncia